La proporción era de 8-2. La cifra seca resonó en la fría sala del juzgado de primera instancia del distrito de Salamanca como un cuchillo que cortaba 15 años de mi juventud. Armando se sentó allí, recostado en su silla, su lustroso traje italiano reflejando la pálida luz de neón. Movía la pierna con nerviosismo, una media sonrisa de triunfo dibujada en sus labios. A su lado estaba su abogado, un zorro viejo con cara de astucia, famoso por llevar los casos de los grandes especuladores inmobiliarios de Madrid. ¿Y yo? Yo estaba sentada frente a ellos, con una sencilla camisa blanca, las manos entrelazadas con fuerza sobre la fría madera de la mesa. Mi rostro estaba sereno, demasiado sereno para una mujer a punto de ser despojada de todo. Armando carraspeó y empezó a enumerar cada bien como si leyera el menú para la cena de celebración de esa noche. Su voz era fluida, sin titubeos, sin un ápice de sentimiento. El chalet en La Moraleja, valorado en 2 millones de euros. La parcela en Marbella, 750.000 euros. El Mercedes y la cuenta de ahorros de 250.000 euros. Hizo una pausa y me miró con desprecio. Señoría, todo este patrimonio lo he conseguido yo con mis negocios inmobiliarios. La señora Catalina durante estos 15 años solo ha sido ama de casa, sin contribución económica alguna. Darle un 20% ya es más que generoso. Parásita. No pronunció la palabra, pero toda la sala la oyó resonar en el silencio. El juez se volvió hacia mí, con una mirada de compasión hacia la demandada. ¿Tiene algo que objetar a esta propuesta de reparto de bienes? El aire se volvió denso, casi irrespirable. Me levanté lentamente. Mis piernas no temblaban. Mi corazón latía lento pero fuerte, como un tambor de guerra. Miré directamente a los ojos de Armando, el hombre al que una vez amé más que a mi propia vida, ahora reducido a un extraño codicioso. Pronuncié cada palabra con claridad. No estoy de acuerdo con la proporción de 8-2. El abogado de Armando enarcó una ceja, preparándose para rebatir, pero continué, mi voz cortando el aire. Renuncio voluntariamente a todos mis derechos. No quiero el 20%. Cedo la totalidad de nuestro patrimonio común al señor Armando. Un murmullo recorrió la sala. Los susurros se alzaron como un enjambre de abejas. Armando y su abogado se miraron, atónitos por un instante, y luego soltaron una risa burlona. A sus ojos, yo era una loca. O quizás pensaron que era tan débil, tan aplastada psicológicamente, que me había rendido. ¿Está usted segura?, preguntó el juez, con voz incrédula. Señora Catalina, necesito que me confirme esto. Significa que se irá con las manos vacías. Estoy segura, respondí sin dudar. El secretario judicial me acercó el acta. Tomé el bolígrafo. 3 confirmaciones, 3 firmas. Cada trazo de tinta negra se marcó en el papel blanco, firme y frío. Justo en el momento en que dejé el bolígrafo, el teléfono de Armando se iluminó. Envió un mensaje a escondidas bajo la mesa. No necesitaba ver para saber el contenido. Ya ha firmado. Se va sin un céntimo. Esta noche. Fiesta en la Torre de Cristal, cariño. El juicio terminó con una rapidez sorprendente. Arrastré una vieja maleta con ropa, mi único bien. El sonido de las ruedas sobre las baldosas resonaba seco y solitario. Me acerqué a Armando. Se estaba ajustando la corbata, con una expresión radiante, como si acabara de ganar la lotería. Enhorabuena, le dije. Una leve sonrisa se dibujó en mis labios. A partir de ahora, toda la opulencia y lo que la acompaña te pertenece. Armando se rió a carcajadas y me dio una palmadita en el hombro como si me concediera un favor. Deberías haber sido así de dócil desde el principio. No habríamos llegado a esto. No respondí. Me di la vuelta y me marché, mi sombra alargándose en el patio bañado por un sol abrasador. Él creía que había ganado una gran partida de ajedrez, que yo era la perdedora patética, pero se equivocaba. Solo vio el peón que sacrifiqué, no la trampa que le había tendido al rey. No acababa de recibir un patrimonio. Acababa de recibir una sentencia que decidiría su destino. La puerta del juzgado se cerró a mi espalda, pero el calor asfixiante de Madrid a mediodía no me ahogaba tanto como la frialdad que acababa de experimentar en la sala. No llamé a un taxi. Necesitaba caminar. Necesitaba sentir el asfalto caliente bajo mis pies para recordarme que seguía viva y que era libre. El café se encontraba en una esquina tranquila del barrio de las Letras, frente a la Plaza Mayor. Conservaba su aire antiguo y solemne, en medio de una ciudad que cambiaba a cada hora. Música suave, el aroma del café recién tostado mezclado con el olor a madera vieja. Un hombre de pelo cano me esperaba en la mesa más apartada. Tío Héctor, el mejor amigo de mi padre, la única persona en la que podía confiar en este momento, me senté frente a él y dejé la vieja maleta a un lado.
Tío Héctor no preguntó por el juicio. Me miró con una mezcla de pena y firmeza. Sabía que no había venido a buscar consuelo. Silenciosamente, deslizó hacia mí una gruesa carpeta de cuero azul oscuro. En la cubierta, un nombre grabado en letras doradas que me resultaba dolorosamente familiar. Transportes y logística del castillo. Tu padre lo arregló todo antes de irse. La voz grave de tío Héctor resonó entre el tintineo de las tazas. Mi padre, Arturo del Castillo, había fallecido de un infarto el mes anterior, una muerte súbita, dolorosa y solitaria. El día de su entierro, Armando me prohibió guardar luto. Dijo que temía que la mala suerte afectara a sus florecientes negocios inmobiliarios. Tuve que observar desde lejos cómo bajaban su ataúd, con las lágrimas corriendo hacia adentro. Según el testamento legal, redactado hace 6 meses, continuó tío Héctor, pasando las páginas de la carpeta. Eres la única y total heredera de todos los bienes del señor del castillo. Esto incluye la red de almacenes en Getafe y Coslada y una flota de más de 200 camiones. Me quedé mirando las cifras. 10 millones de euros. Era la valoración preliminar. Una suma colosal. Pero lo que hizo temblar mis manos no fue el valor de los bienes, sino un pequeño sobresujeto con un clip en la última página. El sobre estaba amarillento. La letra era temblorosa y torpe. La letra de mi padre. Léela, sobrina, dijo tío Héctor en voz baja, apartando la vista hacia la ventana para ocultar su emoción. Por eso tuvo que hacer el papel de hombre cruel durante los últimos 3 años. Rasgué el sobre. El olor a papel viejo me golpeó, trayendo consigo recuerdos del olor a tabaco y aceite de motor de mi padre. Catalina, hija mía, cuando leas estas líneas probablemente yo ya no esté. Lo siento. Siento haberte echado de casa aquel día. Siento no haber contestado a tus llamadas durante estos 3 años. Siento haberte hecho sufrir mi frialdad. Mis lágrimas cayeron, emborronando la tinta azul. Seguí leyendo y sentí como si alguien me estrujara el corazón. Ese Armando conocía la irregularidad fiscal de mi empresa de hace 10 años. Un pequeño error del antiguo contable. Ya lo había subsanado, pero no había tenido tiempo de regularizar los papeles. Amenazó con denunciarme, con meterme en la cárcel a mi edad si me atrevía a contactarte o a ayudarte económicamente. Quería aislarte. Quería que no tuvieras más apoyo que él para poder manipularte a su antojo. Fui un cobarde. Tuve miedo. No a la cárcel, sino a que si yo caía, este negocio se vendría abajo y no tendrías nada a lo que aferrarte cuando te liberaras de él. Tuve que fingir que te repudiaba para poder transferirte y proteger en secreto este patrimonio para el día de tu libertad. El pecho se me oprimió, un dolor tan agudo que tuve que taparme la boca para no sollozar. Así que era eso. Durante 3 años había vivido atormentada, pensando que mi padre me odiaba por no poder darle un nieto, por ser solo un ama de casa. Lo culpé, lo odié en las noches en que Armando me era infiel y me dejaba sola. Pero la verdad era mucho más cruel. Armando no era solo un mal marido, era un demonio. Había usado la libertad de mi padre para chantajearlo emocionalmente. Había cortado el lazo familiar más sagrado solo para satisfacer su codicia y su control enfermizo. Había matado indirectamente a mi padre con la angustia y el miedo. Apreté la carta en mi mano. El papel se arrugó. El dolor dentro de mí se condensó, se calentó y luego se enfrió. Se convirtió en algo más afilado que el odio. Levanté la cabeza. Las lágrimas se habían secado. En mis ojos ya no había la debilidad de la mujer que acababa de salir del juzgado, solo la calma mortal que precede a la tormenta. «Tío Héctor». Mi voz sonó, sorprendentemente tranquila. «Quiero aceptar la herencia». Tío Héctor asintió y sacó un bolígrafo. «De acuerdo. Iniciaré los trámites de inmediato. Con este patrimonio, puedes aplastar a Armando ahora mismo. ¿Puedes?» No lo interrumpí. Puse la mano sobre la carpeta, deteniendo su movimiento. «Todavía no». Tío Héctor me miró sorprendido. «¿Por qué? ¿Vas a dejar que se salga con la suya?» Miré por la ventana, hacia las nubes oscuras que se arremolinaban sobre el lejano rascacielos de la Castellana donde Armando celebraría su victoria esa noche. «Acaba de recibir tu regalo en el juzgado. Está ebrio en la cima de su ilusoria gloria». Me volví para mirar directamente a los ojos de tío Héctor, con la mirada encendida. «Si ahora se anuncia que tengo 10 millones de euros, volverá a por mí. Reclamará una parte de la herencia formada durante el matrimonio o armará un escándalo». Respiré hondo. Mi voz era gélida. «Necesito 3 días». ¿3 días? Sí. Quiero que se ahogue en la misma trampa que él tendió antes de saber quién soy. Quiero que pruebe la sensación de perderlo todo cuando está en la cima. Empujé la carpeta hacia tío Héctor. «Mantén esto en secreto, por favor».
Deja que piense que solo soy una mujer sin blanca y desamparada, abandonada en la calle, porque cuando el enemigo baja la guardia es cuando asestamos el golpe mortal. Tío Héctor me miró durante un largo rato. En sus ojos brilló la sorpresa, que luego se transformó en orgullo. Vio en mí el espíritu decidido de mi padre. Asintió y guardó la carpeta en su maletín. De acuerdo. Permaneceré inactivo. En 3 días todo el sistema de transportes del castillo dará la bienvenida a su nueva presidenta. Me levanté y cogí mi maleta. Afuera empezaba a llover, una lluvia que limpiaba Madrid y que también era el preludio de una cacería. Armando pensaba que la partida había terminado, pero no sabía que era yo quien movía las piezas, y que el jaque mate aún no se había jugado. La lluvia de la tarde en Madrid aún no había cesado del todo, dejando charcos oscuros que reflejaban las luces amarillentas de un viejo y decrépito edificio de apartamentos en el barrio de Usera. Me bajé el ala del sombrero y caminé rápidamente por un pasillo estrecho que apestaba a humedad y a tabaco barato. Este no era un lugar que una mujer de un magnate como yo soliera frecuentar, pero era el más seguro en este momento. La puerta de madera desconchada al final del pasillo se abrió justo cuando levantaba la mano para llamar. Verónica estaba allí, con un cigarrillo electrónico en la mano, el humo flotando perezosamente frente a su afilado rostro. Era mi mejor amiga desde la universidad, ahora subdirectora de crédito en un gran banco, una mujer famosa por tener una mente más fría que el hielo. Sentado en un rincón oscuro de la habitación, junto a un montón de equipos electrónicos parpadeantes, estaba Bruno, un detective privado de aspecto taciturno pero con la red de información más temible de todo Madrid. «Entra. La función está a punto de empezar», dijo Verónica con voz ronca. Sobre una vieja mesa de plástico había un grueso fajo de documentos cubiertos de sellos rojos de urgente y vencido. Me senté. El aire en la habitación estaba cargado de tensión. Verónica fue directa al grano y me lanzó un fajo de extractos bancarios. «Mira esto, Catalina. Tu exmarido no es el magnate inmobiliario que presume ser. Es un deudor colosal». Cogí los papeles, los números bailaban ante mis ojos, pero su significado era claro y devastador. «Un truco tan viejo como el mundo», dijo Verónica, dando una calada a su cigarrillo y soltando el humo lentamente. Armando usó el chalet de La Moraleja y la parcela de Marbella como garantía para pedir préstamos. Pedía a un banco para pagar los intereses de otro. Un círculo vicioso. El dedo de Verónica señaló el total al final de la página, su uña pintada de rojo golpeando el papel. La deuda total, entre capital e intereses, a día de hoy es de 3.250.000 euros. Me quedé helada. 3.250.000 euros. Esa cifra era mayor que el valor real de todos los bienes que Armando acababa de ganar con tanto regocijo en el juzgado esa misma mañana. «¿Pero de dónde sacó una línea de crédito tan grande?», pregunté, con la voz temblorosa. «Su empresa tiene las transacciones congeladas desde el año pasado». Fue entonces cuando Bruno habló. Deslizó otro papel hacia mí. Un contrato de crédito. «No usó la reputación de su empresa», dijo Bruno con voz grave. «Usó la tuya». Miré el papel. Lo que vi fue mi propia firma. Catalina García. La caligrafía suave y fluida era idéntica a la mía, pero juré por la memoria de mi padre que nunca había visto ese documento. Y debajo de mi nombre, el cargo, directora creativa de inversiones Sol S.A. Salario confirmado, 6.000 euros al mes. Me eché a reír, una risa seca, amarga y áspera en la garganta. Esa mañana, en el juzgado, me había llamado parásita. Me humilló, diciendo que era una inútil que solo sabía cocinar, que no ganaba ni un céntimo. Pero en la sombra, había fabricado en secreto un perfil falso, convirtiéndome en una directora con un sueldo de 6 cifras para inflar su límite de crédito. Había vendido mi honor al banco a cambio de dinero, y luego usó mi supuesta inutilidad para despojarme de mis bienes. «Todas las firmas son falsas», afirmó Bruno. «Contrató a alguien para que practicara tu firma meticulosamente. Lo calculó todo paso a paso». Luego, Bruno sacó un fajo de fotos y las esparció sobre la mesa como si repartiera cartas. Fotos de Armando y Natalia en Europa el mes pasado, facturas de bolsos de piel de cocodrilo, recibos de la reserva de un yate de 5 estrellas. «El dinero que pidió prestado no lo usó para refinanciar ni para invertir», dijo Bruno, señalando cada foto. «Lo usó para mantener esta fachada de opulencia. El interés compuesto lo está devorando, pero tiene que seguir aparentando, porque si se detiene, sus acreedores, los prestamistas, se lo comerán vivo». Miré las fotos. El rostro de Armando sonreía radiante junto a su amante, levantando una copa de vino caro. Estaba bebiendo su propia sangre sin saberlo. Catalina, la voz de Verónica, me devolvió a la realidad, seria y cortante. «¿Entiendes el significado de la sentencia del juzgado de esta mañana?». Levanté la vista hacia mi amiga.
En mi mente, las piezas del rompecabezas empezaron a encajar, formando una imagen completa y cruel. Verónica sonrió de lado, con un brillo astuto en los ojos. Según los principios legales, los derechos siempre van acompañados de obligaciones. Cuando el juez declaró a Armando como único propietario de todos los bienes, eso significa que también se convirtió en el único responsable de todas las deudas hipotecarias asociadas a esos bienes. Sentí un escalofrío en la espalda, pero era el frío de la euforia. Tú renunciaste a los bienes, continuó Verónica, su voz tan ligera como una pluma, lo que significa que te desvinculaste por completo de tu condición de copropietaria. Estás limpia de deudas, completamente limpia. Dejé el extracto sobre la mesa. Armando, mi marido infiel. Creía que acababa de encontrar una mina de oro. Creía que había echado a la calle a su esposa parásita con las manos vacías para quedarse con un patrimonio de casi 3 millones de euros. Pero en realidad, acababa de abrazar una bomba de relojería de 3.250.000 euros. La diferencia de $250.000, sumada a los intereses de demora y a los buitres de los prestamistas que acechaban, no le darían tregua. Todavía no sabe que el banco está a punto de ejecutar la hipoteca, ¿verdad? Pregunté. Aún no, negó Verónica con la cabeza. Nuestro sistema acaba de emitir la orden de embargo esta tarde. La notificación oficial no se enviará hasta las 8 de la mañana. Esta noche es la última que dormirá tranquilo. Me levanté y salí al pequeño y estrecho balcón del apartamento. La lluvia había cesado, y el viento que soplaba desde el río Manzanares traía una brisa húmeda. A lo lejos, las luces de la torre de cristal brillaban, perforando la oscuridad de la noche. Armando estaba allí, celebrando su inteligencia. Me imaginé su sonrisa de suficiencia mientras levantaba su copa, su mano en la cintura de su joven amante, presumiendo del enorme patrimonio que acababa de arrebatarme. No sabía que mi firma en el juzgado esa mañana no fue una rendición, fue la firma de su sentencia de muerte económica. Me volví hacia Verónica y Bruno, con la mirada ahora tan tranquila como un lago profundo. Gracias a los dos, dije. Dejemos que disfrute de su última noche. Mañana, al amanecer, las puertas del infierno se abrirán para él. Bruno recogió los documentos y me lanzó una mirada significativa. Eres más despiadada de lo que pensaba, Catalina. No respondí, mi voz suave pero afilada como una navaja. Solo le estoy devolviendo exactamente lo que se merece. A veces, la justicia es más cruel que la venganza. Esa noche, Madrid no dormía. Y yo tampoco, esperando a ver, cuando el castillo de naipes de Armando se derrumbara ante el tsunami de deudas, ¿a qué se aferraría? Desde luego, no a mí. La noche en Madrid era densa, pero desde el balcón del decrépito apartamento en Usera, todavía podía ver la torre de cristal brillando como un gigantesco diamante perforando el cielo. Era el lugar más alto y lujoso de la ciudad, y era donde Armando había elegido celebrar su victoria. No necesitaba estar allí para saber lo que estaba sucediendo. Después de 15 años viviendo a su lado, conocía de memoria cada uno de sus gestos, su hipocresía y la forma en que se autoengañaba cuando estaba ebrio de éxito. Sumado a los mensajes constantes del infiltrado que Bruno había colocado en el restaurante, la farsa se desplegaba ante mis ojos, nítida y sarcástica. En la mesa VIP junto al ventanal, con vistas a todo el paseo de la Castellana iluminado, estaba Armando. Se había aflojado la corbata y balanceaba una copa de un vino tinto oscuro, un vino carísimo del que probablemente nunca había apreciado realmente el sabor. Solo lo bebía por su precio. A su lado estaba Natalia, con un vestido de noche con una abertura atrevida que dejaba al descubierto sus largas piernas. Sus ojos brillaban, no por amor al hombre que tenía al lado, sino por el reflejo de las joyas del reloj de lujo que él llevaba. El chalet de la Moraleja es demasiado viejo. Cariño, dijo Natalia con voz melosa, dulce como la miel envenenada. No quiero vivir en un lugar que huela a esa bruja. Cómprame uno nuevo, ¿sí? Con vistas al campo de golf, con un interiorismo italiano, algo digno de tu estatus actual. Armando se rió a carcajadas, la risa satisfecha de quien cree tener el mundo en sus manos. Agitó la mano, casi derramando el vino. Calderilla, ahora lo controlo todo. 2 millones por la casa, 750.000 por la parcela, sin contar el efectivo. Lo que quieras, te lo doy. Esa estúpida de Catalina firmó los papeles y se fue con las manos vacías. Típico de las mujeres, un cerebro de mosquito. Un par de amenazas y se asustó. Sacó el teléfono para llamar a sus amigos, su voz retumbando, sin importarle las miradas molestas de las otras mesas. ¿Sergio? Sí, ya está hecho. La he echado a la calle sin un céntimo. Nada. Esta noche nos vamos de fiesta. Invito yo. Ahora soy el rey de esta ciudad. Estaba absorto en su delirio de poder. No vio la sonrisa despectiva de Natalia cuando se dio la vuelta. Bajo la mesa,
Los largos y cuidados dedos de ella se deslizaban rápidamente por la pantalla de su teléfono. Estaba escribiendo en el chat de su grupo de amigas. El viejo ha picado. El patrimonio de varios millones es mío. Acabo de mirar vuelos a las Maldivas. Preparaos para celebrarlo, chicas. Me ha prometido un chalet nuevo. Ella no lo amaba a él, amaba su cartera. Una cartera que creía llena, pero que en realidad estaba vacía y apestaba a deudas. La cena terminó. Los platos a medio comer y las botellas vacías eran testimonio del despilfarro. Armando chasqueó los dedos para llamar al camarero y pagar. Con aire altivo. El camarero trajo la cuenta. 750 euros. Una minucia comparado con lo que acababa de alardear. Armando sacó su tarjeta negra, la sostuvo entre dos dedos y la arrojó a la bandeja como si estuviera dando una limosna. Se volvió para besar a Natalia en la mejilla, susurrándole promesas de un futuro brillante. Pero el pitido seco del datáfono interrumpió su momento romántico. El camarero, avergonzado, lo intentó de nuevo. El mismo sonido frío de error. «Señor, la tarjeta ha sido rechazada», dijo el joven en voz baja, tratando de mantener la cortesía. La sonrisa de Armando se congeló. Frunció el ceño y le arrebató la tarjeta. «Imposible. Mi tarjeta tiene un límite de 200.000 euros. ¿Cómo va a ser rechazada? Vuelve a pasarla. Vuestras máquinas son una basura». Sacó una segunda tarjeta. «Prueba con esta». De nuevo el pitido de transacción fallida. Sacó una tercera. Rechazada. El silencio se apoderó de la mesa. Los comensales de las mesas cercanas empezaron a girarse para mirar. Miradas curiosas, burlonas, críticas que se clavaban en su piel como 1000 agujas. El sudor comenzó a brotar en la frente de Armando, corriendo el maquillaje que se había puesto apresuradamente antes de ir al juzgado. Golpeó la mesa, gritando para ocultar el pánico que crecía en su interior. «Llamen al gerente. ¿Quieren humillarme? Podría comprar este restaurante ahora mismo». Natalia, a su lado, había perdido la sonrisa hacía mucho. Lo miraba con una mezcla de sospecha y asco. El instinto de una cazafortunas es muy sensible al olor del dinero, y ahora empezaba a oler a bancarrota. «¿Qué te pasa?», espetó Natalia, su voz ya sin rastro de dulzura. «¿No puedes pagar ni 750 euros? Todo el mundo está mirando. Es el sistema bancario», balbuceó Armando, guardando temblorosamente las inútiles tarjetas de plástico en su cartera. «Seguramente están haciendo mantenimiento esta noche. Se me olvidó». El gerente se acercó, manteniendo una sonrisa profesional pero con una mirada fría. «Señor, hemos probado con otro terminal y tampoco funciona. Le ruego que pague con otro método». Armando rebuscó en su cartera. Solo le quedaban unos pocos billetes. El efectivo lo había gastado en los honorarios de su abogado esa mañana. Finalmente, bajo la mirada despectiva de todo el restaurante y la evidente irritación de su amante, Armando se volvió hacia Natalia y le susurró: «Cariño, ¿tienes efectivo? Adelántamelo, mañana saco dinero y se lo tiro a la cara a estos impresentables, el doble». Natalia apretó los dientes. Abrió su bolso de mala gana, sacó un fajo de billetes y los tiró sobre la mesa. «La próxima vez, si no tienes dinero, no te des tantos aires llevándome a sitios como este», murmuró, lo suficientemente alto para que Armando la oyera. Armando se quedó petrificado. Aquellas palabras fueron una bofetada para un hombre que valoraba más la apariencia que la vida. Se apresuró a levantar a Natalia, evitando la mirada de los camareros. Detrás de los ventanales del rascacielos, una tormenta comenzó a descargar sobre Madrid. Relámpagos zigzagueantes rasgaron la noche, iluminando el rostro pálido y demudado de Armando reflejado en el cristal. No sabía que sus tarjetas no habían sido rechazadas por un error del sistema. Era la orden de embargo que Verónica y yo habíamos activado por la tarde. La tormenta de esa noche era solo el preludio. Mañana, al amanecer, la verdadera tormenta, la de las deudas, arrasaría su vida, llevándose todo a lo que intentaba aferrarse. Apagué el teléfono y sonreí en la oscuridad de mi habitación alquilada. «Buenas noches, exmarido». 6 de la mañana. Madrid aún no se había despertado del todo tras la tormenta nocturna, pero el infierno de Armando ya había abierto sus puertas. No necesitaba estar allí para presenciarlo. La información de Verónica llegaba con precisión milimétrica. El sistema bancario estaba programado automáticamente, y la primera llamada del día que recibió Armando no fue un saludo de buenos días, sino un ultimátum. En el lujoso apartamento alquilado en el barrio de Salamanca, Armando tenía la cabeza hundida en la almohada, intentando escapar del martilleo en su cabeza tras la humillante cena. Yacía junto a Natalia, que aún dormía profundamente, su aliento apestando a alcohol. El teléfono en la mesita de noche sonó, no con la suave melodía de un despertador, sino con la estridencia de una alarma de incendios. Armando cogió el teléfono a tientas, con la voz ronca y adormilada.
Sí, ¿quién es? Al otro lado de la línea no había paciencia. La voz fría, profesional pero afilada como un cuchillo del director de la sucursal del banco, el jefe directo de Verónica, retumbó. Buenos días, señor Armando Martínez. Le llamo para informarle de que su préstamo hipotecario de 3.250.000 euros lleva 10 días de retraso. A las 8 de esta mañana nuestro sistema ha clasificado oficialmente su deuda como morosa. Se le requiere que se presente en nuestra sucursal para liquidar la totalidad de la deuda de inmediato. Armando se incorporó de un salto, como un resorte. El sueño se desvaneció, reemplazado por un pánico absoluto. ¿Están locos?, gritó, olvidando que su amante dormía a su lado. Llamando para cobrar a primera hora de la mañana. Esa deuda está a nombre de los dos. Mi exmujer Catalina tiene que pagar la mitad. ¿Por qué no la llaman a ella? Al otro lado de la línea, la respuesta fue monótona y cruel como una máquina. Señor, recibimos ayer por la tarde la sentencia del juzgado de primera instancia. Según la misma, usted es el único propietario de todos los bienes que garantizan el préstamo. De acuerdo con el Código Civil y las cláusulas del contrato de crédito, cuando la propiedad se transfiere en su totalidad, la obligación de la deuda asociada también recae en el nuevo propietario. Un silencio mortal se apoderó de la habitación. En otras palabras, enfatizó el director cada sílaba, la señora García renunció a los bienes, lo que significa que ya no tiene ninguna obligación relacionada. Usted lo recibió todo. Usted lo paga todo. Si el dinero no está en la cuenta esta tarde, iniciaremos el procedimiento de ejecución hipotecaria. El teléfono se le cayó de la mano. Temblando lo recogió y llamó a su abogado. Abogado, despierta. El banco dice que tengo que asumir toda la deuda. ¿Qué significa esto? Me dijiste que había ganado. Al otro lado, la voz adormilada y molesta de su abogado. El viejo zorro sabía perfectamente lo que estaba pasando. Señor Martínez, suspiró el abogado, su voz delatando el hastío de quien sabe que se ha metido en un caso perdido. Si usted aceptó el 100% de los bienes, obviamente asume el 100% de la deuda hipotecaria sobre ellos. Es un principio básico. ¿Por qué no me lo dijiste?, rugió Armando con la cara roja. Creí que lo sabía, espetó el abogado. ¿Quién le mandó ser tan avaricioso? Cuando ella dijo que se lo cedía todo, usted se puso tan contento que se le olvidó pensar. Ni siquiera me consultó. Usted firmó. Ahora, ajo y agua. Ella ha salido limpia de todo esto, y usted se ha quedado con toda la mierda. Búsquese la vida. El tono de colgado sonó. Antes de que Armando pudiera recuperarse, el teléfono vibró de nuevo en su mano. Esta vez no era un número fijo, sino un móvil de prepago. A Armando se le encogió el corazón. Sabía quién llamaba. «Hola, magnate Martínez». Una voz chulesca, de matón, sonó, con un fondo de insultos y amenazas. «He oído que te has divorciado y te has quedado con todas las propiedades, ¿eh?». Era el prestamista. 250.000 euros a un interés diario para cubrir sus gastos y los regalos de Natalia. Dame unos días. Por favor», balbuceó Armando, un sudor frío empapándole la espalda. «Unos días, mis cojones», gritó el matón. «Me da igual lo que hagas. Esta tarde a las 5, mis chicos pasarán a por las escrituras de la parcela de Marbella. Como te pases de listo, mandaré a mi gente a visitar tu oficina fantasma y a esa novia tan guapa que mantienes. No intentes esconderte». Armando dejó caer la mano, desplomándose en el suelo frío. El teléfono cayó sobre la alfombra, su pantalla aún iluminada, mostrando una avalancha de notificaciones de deuda. Se agarró la cabeza, tratando de calmarse para hacer un cálculo rápido. El cálculo que debería haber hecho antes de entrar en el juzgado el día anterior. Los bienes que acababa de ganar. El chalet de La Moraleja. Con el mercado inmobiliario estancado, si lo malvendía, con suerte sacaría 1.750.000. La parcela de Marbella. Los precios en caída libre. Como mucho 500.000. Total de activos reales. 2.250.000 euros. Pero las deudas, deuda bancaria, 3.250.000. Deuda con el prestamista, 250.000. Total de deudas, 3,5 millones. 2.250.000 menos 3.500.000 igual a 1.250.000 euros. La cifra de 1.250.000 euros negativos bailaba en su cabeza, roja como la sangre. Armando boqueó, sin poder articular palabra. No había ganado una fortuna, había firmado su sentencia de muerte económica. Yo, su estúpida esposa, no le había regalado la opulencia, le había entregado las llaves de un barco que se hundía después de haberle quitado en secreto todos los tablones del fondo. Miró a Natalia, que seguía durmiendo plácidamente, ajena a la tormenta que se avecinaba. De repente, se dio cuenta de la ironía suprema.
Había cambiado a una esposa dispuesta a pagar las deudas con él por una amante que solo sabía gastar dinero y una montaña de deudas que lo enterrarían de por vida. El pánico estalló como una llama que consumía su mente. Su rostro perdió todo color. Sabía que el banco no bromeaba. La orden de embargo ya estaría en marcha. Si no actuaba rápido, lo perdería todo, e incluso podría acabar con problemas legales. Se vistió a toda prisa, con la ropa mal puesta. No se atrevió a despertar a Natalia. Tenía que correr contra el tiempo. Tenía que malvender, liquidar cualquier cosa que pudiera antes de que los empleados del banco precintaran sus propiedades. Armando salió corriendo del apartamento, olvidándose incluso de los zapatos, corriendo descalzo hacia el ascensor. En su cabeza solo había un pensamiento: encontrarme. Pensaba que yo seguía siendo la mujer sumisa de siempre. Pensaba que podría amenazarme o suplicarme para que firmara nuevos papeles y compartiera la carga, pero no sabía que el lugar al que se dirigía no tenía salida. Solo la cruda realidad esperándolo. Distrito de Vallecas, el laberinto de la clase trabajadora de Madrid, con sus callejones estrechos y serpenteantes. El olor a alcantarillas se mezclaba con el humo de las barbacoas y el ruido de las disputas en los patios de vecinos. Este era el lugar que había elegido para esconderme. Un lugar donde un pijo como Armando, acostumbrado al aire acondicionado y a los perfumes caros, se sentiría como en el infierno. Pero el miedo a perder dinero era más fuerte que el miedo a la suciedad. El rugido de una moto de reparto se detuvo frente a mi puerta. Luego, unos pasos pesados y apresurados sobre el suelo de baldosas rotas. ¡Pum! La frágil puerta de madera fue derribada de una patada. Armando estaba allí. Ya no era el elegante empresario del día anterior. Jadeaba como un animal herido, la camisa desabrochada, el sudor pegándole el pelo engominado. Sus ojos estaban inyectados en sangre. ¡Firma! ¡Firma esto ahora mismo! Se abalanzó sobre mí, con un fajo de papeles arrugados en la mano. Probablemente un acuerdo de reparto de bienes que había redactado a toda prisa por el camino. Yo permanecí sentada. Sobre la mesa de aglomerado, un juego de té de porcelana desportillado desprendía un vapor con aroma a manzanilla. Junto a la taza, una foto de mi padre. Una foto en blanco y negro. Sus ojos amables parecían ver el alma de quien tenía enfrente. Tomé un sorbo de té. El sabor amargo inicial dio paso a un dulzor que calmó la tensión en mi pecho. Levanté la vista hacia Armando con una mirada tan tranquila que resultaba escalofriante. ¿Ya has llegado?, dije con voz ligera. Tómate un té para calmarte, exmarido. ¿O es que no te sienta bien el regalo que te hice en el juzgado? Armando rugió y se lanzó hacia mí, tirando la taza de mi mano. El líquido caliente salpicó el suelo, pero no me inmuté. «Me engañaste, zorra», gritó, escupiendo saliva. «Sabías perfectamente lo de las deudas. Me tendiste una trampa para que lo asumiera todo y muriera por ti. Firma esto. Tienes que pagar la mitad, no voy a hundirme solo». Intentó agarrarme por el cuello de la camisa. «¡Siéntate!», grité, mi voz firme resonando en la pequeña habitación, haciendo que Armando se detuviera por instinto. No esperé a que se recuperara. Cogí un dossier fotocopiado que tenía preparado bajo la foto de mi padre y se lo lancé al pecho. ¿Dices que te he engañado? ¿Que te he tendido una trampa? Abre bien los ojos y mira esto, Armando Martínez. Armando recogió torpemente los papeles esparcidos por el suelo. Cogió el primero y su rostro cambió. Era una copia del contrato de préstamo de 250.000 euros con un prestamista. Fecha de la firma: 12 de mayo del año pasado. Debajo: mi firma. Catalina García. ¿Te suena? Me levanté y caminé lentamente hacia él, forzándolo a retroceder hacia la puerta. El 12 de mayo del año pasado. ¿Dónde estaba yo? ¿Lo recuerdas? Armando abrió la boca, pero no pudo decir nada. El sudor frío le corría por la espalda. Saqué otro papel. Un informe del Hospital La Paz. Ese día estaba en urgencias por un aborto espontáneo. Nuestro primer hijo. Un hijo que perdí por el estrés de buscar dinero para pagar tus deudas. Mientras tú estabas de viaje con esa zorra de Natalia. Mi voz tembló, no de miedo, sino por el dolor reprimido que por fin salía a la luz. Falsificaste mi firma mientras yo estaba en una cama de hospital, entre la vida y la muerte. Usaste nuestro matrimonio para pedir dinero y mantener a tu amante. Si ahora llevo este dossier a la policía junto con un peritaje caligráfico, ¿cuántos años crees que te caerán por estafa y falsificación de documentos? Armando sostenía el informe médico, sus manos temblando como si tuviera un ataque. Sabía que era verdad. Pensaba que yo era una ingenua que no sabía nada, pero yo había estado recopilando en silencio cada prueba de sus crímenes. «Catalina, yo...», balbuceó, su tono agresivo desapareciendo, reemplazado por un miedo absoluto. Solo lo pedí prestado. «¡Cállate!». Me acerqué a él, mirándolo fijamente a los ojos huidizos.
Siempre me despreciaste. Me llamaste parásita. Una carga. Sonreí con amargura. ¿Durante 15 años crees que tu empresa sobrevivió a las crisis gracias a tu talento? No, Armando. Fui yo. Usé todo el oro que me dio mi madre. Lo vendí en secreto para pagar los intereses de tus préstamos cada vez que fracasabas. Salvé tu reputación para que pudieras seguir presumiendo de ser un empresario de éxito. Armando estaba atónito. Nunca lo había sabido. Siempre había pensado que su suerte se debía al destino o a su propia habilidad. Iba a perdonarte. Iba a empezar de nuevo contigo. Mi voz se volvió fría como el hielo. Pero cruzaste la única línea que no debías. Señalé la foto de mi padre sobre la mesa. Coaccionaste a mi padre. Usaste un error de su pasado para chantajear a un anciano enfermo. Hiciste que muriera de angustia y remordimiento por su hija. En el momento en que mi padre exhaló su último aliento sin atreverse a decir mi nombre, fue el momento en que firmaste tu propia sentencia de muerte. Esto no es un divorcio, Armando. Es el karma. Armando me miró fijamente. La cruda verdad desnudó su fachada, revelando a un hombre fracasado, cruel y desagradecido. La humillación se convirtió en una furia ciega. Su instinto matón resurgió. «Zorra, ¿te atreves a jugármela?», rugió, levantando el puño hacia mi cara. Quería usar la violencia, el último recurso de los que se quedan sin argumentos, para aplastar mi orgullo. No me moví, ni siquiera parpadeé. ¡Pum! La puerta del dormitorio interior se abrió de golpe, y dos hombres altos, de traje negro y gafas de sol, salieron a toda velocidad. Uno agarró la muñeca de Armando justo cuando su puño estaba a centímetros de mi cara. El otro lo agarró por el cuello de la camisa y lo levantó como si fuera un pollo. Armando pataleaba en el aire. Reconoció la insignia en sus solapas. El logo de un águila. Era el logo de Transportes y Logística del Castillo, la empresa de mi padre. «Quita tus sucias manos de la señorita», gruñó el guardaespaldas, apretando la muñeca de Armando hasta que gimió de dolor. Armando me miró con los ojos desorbitados, luego a los dos fornidos guardaespaldas. No entendía por qué la gente de la empresa de su suegro, que creía en quiebra o que me había repudiado, estaba aquí protegiéndome. Me arreglé el cuello de la camisa y me senté tranquilamente a servirme otra taza de té. «¿Creías que estaba sola aquí?», pregunté con voz monótona. «¿Creías que era un cordero esperando a que lo sacrificaras?». Hice una seña a los guardaespaldas para que lo soltaran. Armando cayó al suelo sucio. Se levantó torpemente y retrocedió, pegando la espalda a la pared húmeda. En sus ojos ahora había un terror absoluto. Se dio cuenta de que la mujer que tenía delante ya no era su esposa. Era una fuerza que no podía tocar. «Lárgate», dije, sin siquiera mirarlo. «Y preocúpate por salvar tu propio pellejo de tus acreedores. No me obligues a llamar a la policía para que te detengan aquí mismo». Armando miró temblando el dossier de las firmas falsificadas sobre la mesa, luego a los dos guardaespaldas que se tronaban los dedos. Sabía que había perdido. Completamente. Se dio la vuelta y huyó de la habitación como una rata acorralada. Lo vi desaparecer tras la puerta rota. Afuera, el sol brillaba, pero la vida de Armando se hundía en una oscuridad eterna. Las malas noticias en Madrid vuelan más rápido que la luz, especialmente en los círculos cerrados de inversores inmobiliarios. Menos de 2 horas después de que Armando huyera de mi humilde morada, su nombre y la frase «quiebra millonaria» se convirtieron en el tema más candente de los foros online. Las imágenes de la fachada de su empresa cubierta de pintura roja, de los empleados huyendo con sus ordenadores y de la orden de embargo del banco se compartieron a una velocidad vertiginosa. Armando no lo sabía. O prefería no saberlo. Condujo el coche, casi sin gasolina, el último de sus bienes que aún no había sido embargado, hacia el apartamento alquilado en el barrio de Salamanca. En medio de su pánico, su instinto le decía que buscara su último refugio. «Natalia», pensó en su dulce sonrisa. Se autoengañó pensando que el amor de ella era lo suficientemente grande como para superar esta crisis, que ella no sería como yo, la esposa que consideraba cruel y despiadada. Abrió la puerta del apartamento, pero no encontró un abrazo cálido. Lo que vio fue un caos de ropa, zapatos y bolsos esparcidos por el suelo. Natalia estaba en medio del salón, metiendo frenéticamente vestidos de marca en 3 grandes maletas. «¿Qué? ¿Qué haces?», preguntó Armando, con la voz quebrada. Natalia levantó la vista, sin rastro de la dulzura de la noche anterior. Su rostro, cubierto de maquillaje, no podía ocultar su enfado y desprecio. Miró a Armando como si fuera un trozo de basura. «¿Ya has vuelto?», dijo con desdén, sin dejar de meter perfumes en una bolsa. «Me voy. Se acabó el contrato». «¿Contrato? ¿Qué contrato?». Armando se abalanzó sobre ella y le agarró el brazo. «¿A dónde vas?». «Tengo un problema enorme.
tienes que quedarte a ayudarme. Natalia se soltó bruscamente, empujando a Armando al sofá. Cogió una tableta de la mesa y se la tiró. ¿Un problema enorme? ¿Llamas problema a una quiebra de 3,5 millones? ¿A que tu exmujer te tienda una trampa y a que el banco te embargue todo? Esto es el fin del mundo, no un problema. Armando cogió la tableta. La pantalla mostraba la portada de un prestigioso diario económico digital. El titular, en letras grandes, le golpeó en la cara. Magnate inmobiliario fantasma en bancarrota. La estafa del siglo y la lección sobre el apalancamiento financiero. Debajo, su retrato, la foto que una vez pagó a un fotógrafo profesional para construir su marca personal, ahora con un sello rojo. Insolvente. ¿Ya lo sabes? Balbuceó Armando. Todo Madrid lo sabe. Armando se rió Natalia con amargura, una risa afilada como una cuchilla. ¿Creías que era tonta? Estaba contigo por tu dinero. Ahora eres un muerto de hambre. ¿Me voy a quedar para que me vendas a mí para pagar tus deudas? Pero te quiero. Te he comprado tantas cosas. Armando intentó aferrarse desesperadamente a ella. Empezaré de nuevo. Todavía tengo contactos. Solo necesito que estés a mi lado. Natalia le apartó la mano, mirándolo con una mezcla de lástima y asco. ¿Empezar de nuevo con qué? ¿Con fe? Estás acabado, Armando. Estás acabado. Cambiaste a una esposa leal por mí. Ahora has perdido a las dos. Es el precio que tienes que pagar. Sonó el timbre. Armando se sobresaltó, pensando que eran sus acreedores. Se encogió detrás del sofá. Pero no. La puerta se abrió y entró un hombre, un guardaespaldas, con el uniforme de una gran empresa siderúrgica. Hizo una reverencia a Natalia y cogió 2 pesadas maletas con facilidad. El coche espera abajo, señorita Natalia. El señor Ferran le pide que se dé prisa. Esta noche tienen un vuelo a las Maldivas. Armando se quedó helado. El nombre Ferran resonó como un trueno. ¡Ferran! ¿Qué Ferran?, susurró. Natalia se detuvo en la puerta y se volvió para mirarlo por última vez, con la mirada más cruel que jamás había recibido. El señor Ferran, el rey del acero del norte, el que tú solías llamar tu socio estratégico. Sonrió de lado, asestando la última puñalada. Ah, se me olvidaba. El señor Ferran es también quien acaba de firmar la compra del chalet de La Moraleja que el banco te ha embargado esta mañana. Un precio de risa. Esta noche dormiré allí, en tu antigua habitación, pero con un hombre 1000 veces más elegante que tú. La puerta se cerró de golpe. El sonido de los tacones se alejó por el pasillo, llevándose la última ilusión de felicidad de Armando. Se quedó solo en medio de la habitación vacía, sin esposa, sin amante, sin casa, sin dinero. Solo el silencio ensordecedor y la oscuridad que lo engullía. Esa noche, en el barrio de las Huertas, la música a todo volumen, luces de neón parpadeando, el aire denso por el olor a cerveza y humo, la gente se agolpaba, riendo, bailando. Entre la multitud, una figura tambaleante y andrajosa, Armando, había caminado desde el barrio de Salamanca, porque no le quedaba ni un céntimo para el autobús. Su cara camisa italiana ahora estaba arrugada y manchada de barro y sudor. Había vendido su reloj de lujo en una casa de empeños por una miseria, solo para comprar unas botellas de licor fuerte. Bebió para olvidar la realidad, para olvidar mi mirada fría y la sonrisa despectiva de Natalia. Se tambaleó y chocó con un grupo de jóvenes tatuados. «Mira por dónde andas, viejo». Intentó insultarlos, como solía hacer, pero el alcohol le trababa la lengua. Cayó a la acera sucia. Entre sueños, sintió unas manos en sus bolsillos. La cartera, el teléfono. «¡Devuélveme eso!», intentó gritar, pero los jóvenes ya se habían perdido entre la multitud. Armando yacía allí, mirando al cielo negro, sin teléfono para pedir ayuda, sin dinero para otra botella, sin honor para levantar la cabeza. Recordó la mañana anterior, en el juzgado, sintiéndose el rey del mundo, tratándome como a basura. Solo habían pasado 24 horas. 24 horas para que un rey se convirtiera en un mendigo. Las lágrimas brotaron de sus ojos, mezclándose con el polvo y la suciedad. Lloraba, no de arrepentimiento, sino porque se dio cuenta de que nadie había cavado ese agujero por él. Él mismo había cogido la pala y cavado su propia tumba. A lo lejos, de un bar, sonaba una canción melancólica. Armando cerró los ojos, dejándose llevar por la noche y la desesperación. Se acabó. La partida había terminado de verdad. El amanecer no trajo esperanza. Para Armando, la luz del sol era ahora el acusador más cruel. Después de una noche vagando como un fantasma por las calles de Huertas, se despertó con un dolor de cabeza atroz. El instinto de supervivencia de un animal acorralado se apoderó de él. Sabía que no podía quedarse en la ciudad ni un segundo más. Madrid, que una vez fue su paraíso, era ahora una jaula gigante con miles de ojos acechándolo.
Arrastró los pies hasta la estación de autobuses de Méndez Álvaro. Se caló una gorra que encontró en la calle, intentando pasar desapercibido con su sucia camisa. Se mezcló con la multitud de trabajadores, esperando que su aspecto miserable lo hiciera invisible. Pretendía tomar el primer autobús a su pueblo, para esconderse en algún lugar remoto hasta que las cosas se calmaran. En su bolsillo solo quedaban unas pocas monedas, lo justo para un billete de la clase más barata. Un billete para... Antes de que pudiera terminar la frase, una mano firme como el acero se posó en su hombro. Sin violencia, pero con el peso suficiente para congelarle la sangre. Armando Martínez. Se giró. 3 hombres de paisano lo rodeaban. Sus miradas eran frías, profesionales. Uno de ellos sacó una placa y una orden judicial. Somos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal. Queda detenido. Armando se quedó paralizado. Los oídos le zumbaban. El ruido de la estación, los pitidos de los autobuses, los gritos de los vendedores, todo se desvaneció, dejando solo la voz firme de la gente que leía los cargos. Por los delitos de falsificación de documentos y estafa, las frías esposas se cerraron en sus muñecas. El clic metálico puso fin a sus días de libertad y despilfarro. Armando se desplomó en el suelo polvoriento de la estación. No gritó, no se resistió, solo temblaba, mientras las lágrimas y los mocos corrían por su rostro demacrado. El juego había terminado, y él era el peón sacrificado. Centro penitenciario de Soto del Real. 4 paredes de hormigón gris, el fuerte olor a desinfectante apenas disimulaba el olor a humedad y desesperación. Armando estaba acurrucado en un rincón, con la cabeza rapada y vestido con un uniforme a rayas demasiado grande. En solo 2 semanas, el apuesto empresario había desaparecido. En su lugar había un anciano demacrado, con ojeras y las manos temblorosas por la abstinencia del alcohol y la falta de sueño. Había gritado pidiendo ver a su abogado, esperando que su viejo amigo, con quien había brindado por la victoria, viniera a rescatarlo. Pero la respuesta fue el silencio. Su abogado rechazó el caso. El viejo zorro sabía que las pruebas que yo había aportado eran irrefutables. Defender a Armando ahora era un suicidio profesional. Estaba completamente solo, hasta que un funcionario gritó su nombre. Recluso Armando Martínez. Tiene visita. Armando corrió a la sala de visitas como un loco. Se aferró a los barrotes, buscando un rayo de esperanza. Y entonces me vio. Estaba sentada al otro lado del cristal que separaba 2 mundos. Llevaba un traje de chaqueta negro, hecho a medida, que realzaba mi figura elegante y poderosa. Llevaba el pelo recogido, mostrando un rostro con un maquillaje sutil pero decidido. Ya no era la esposa sumisa, era Catalina del Castillo, la presidenta del Consejo de Administración de Transportes y Logística del Castillo. Armando me miró atónito. Quizás solo en ese momento comprendió realmente el valor de la mujer que había pisoteado. ¡Catalina! ¡Catalina! Se arrodilló en el suelo frío. Lloraba como un niño, suplicándome a través del grueso cristal. ¡Sálvame! Haré lo que quieras. Retira la denuncia. Paga mis deudas. No quiero morir en la cárcel. Lo miré. Extrañamente, ya no sentía satisfacción ni ira, solo lástima. Una lástima fría por una criatura patética. Cogí el teléfono. Mi voz sonó a través del altavoz, tranquila y distante. «Levántate, Armando. No avergüences más a los hombres». Él sollozaba, sin levantarse. Me equivoqué. Fue Natalia la que me engañó. Fue el abogado el que me malaconsejó. Todavía te quiero, Catalina. Fuimos marido y mujer durante 15 años. Sonreí levemente. 15 años, repetí. Usaste esos 15 años para convertirme en tu avalista, para convertir a mi padre en tu rehén y para convertir nuestro matrimonio en una estafa. No te he denunciado por venganza, Armando. Solo estoy sacando la verdad a la luz. La ley te está castigando por lo que hiciste, no porque yo lo quiera. Él pegó la cara al cristal. Pero ahora eres rica. Tu padre te dejó una fortuna. Con un gesto tuyo, 3 millones de euros no son nada. Sálvame, solo una vez. Lo miré directamente a los ojos, mi mirada afilada cortando su última esperanza. Sí, tengo dinero. Mucho dinero. Hice una pausa para que cada palabra calara en su mente. Pero cada céntimo del patrimonio de mi padre está impregnado de su sudor y de su humillación. Tuvo que fingir que me repudiaba, que vivía solo hasta morir, solo para protegerlo de tu codicia. Así que escúchame bien, Armando Martínez. Ni un solo céntimo se usará para salvar al hombre que indirectamente mató a mi padre. Armando se quedó sin palabras. Dejó caer las manos de los barrotes y se sentó en el suelo como una marioneta rota. Esa deuda, dije, con voz gélida, la contrajiste tú, así que la pagas tú. Si no puedes en esta vida, sigue pagando en la siguiente. Es el precio de la traición. Colgué el teléfono. Me levanté,
Me arreglé la chaqueta y me di la vuelta. Detrás de mí, sus gritos resonaban, amortiguados por el cristal. «Catalina, no me dejes. Catalina». No me giré. La pesada puerta de hierro se cerró a mi espalda con un golpe seco. Un sonido que no solo sellaba la libertad de Armando, sino que también cerraba para siempre el doloroso capítulo de mi pasado. Afuera, el cielo estaba azul, el sol brillante. Respiré hondo. El aire de la libertad nunca había sido tan dulce. 3 meses después, el juicio penal contra Armando Martínez tuvo lugar en una mañana de llovizna. El ambiente era muy diferente al del juicio de divorcio. No había arrogancia ni trajes caros, solo la fría solemnidad de la ley. La prensa lo llamó el caso del magnate fantasma. Decenas de cámaras apuntaban al banquillo de los acusados, donde estaba Armando. Estaba esquelético, con la cabeza rapada y el uniforme de recluso holgado. Mantenía la cabeza gacha, ocultando el temblor de sus manos. Yo me senté en el banquillo de las víctimas y testigos. Ya no era la esposa sumisa. Llevaba una camisa blanca, con el rostro sereno y decidido. Miré a Armando, el hombre que una vez fue mi marido, ahora solo un acusado esperando su destino. «Que la señora Catalina del Castillo suba al estrado», dijo el juez. Me levanté. Respiré hondo. Mi voz sonó clara y firme. «Señoría, el 12 de mayo del año pasado, el acusado, Armando Martínez, firmó un contrato de préstamo de 250.000 euros y un contrato hipotecario para ampliar su línea de crédito, en los que aparece mi firma como avalista». Hice una pausa. Miré a Armando. Se encogió. Saqué el informe médico original del hospital y lo levanté. A esa misma hora, en ese mismo minuto, yo estaba en un quirófano de urgencias en el Hospital La Paz. La sala quedó en silencio. Sufrí complicaciones graves al perder a nuestro primer hijo. Un hijo que perdí por el agotamiento de intentar pagar las deudas de la empresa del acusado. Mientras yo luchaba por mi vida en una cama de hospital, mi marido, el acusado Armando Martínez, estaba en una oficina con aire acondicionado, practicando la firma de su esposa para pedir dinero e irse de viaje con su amante. Murmullos de indignación recorrieron la sala. El fiscal presentó el informe pericial. El análisis caligráfico confirma que todas las firmas a nombre de Catalina García en los contratos son falsificaciones. Los trazos coinciden con la escritura del acusado. Pruebas irrefutables. Armando, en el banquillo, lloraba. Comenzó su patética actuación de arrepentimiento. «Acusado, lo sé, he cometido un error», sollozó. «Fue por la difícil situación económica. La empresa iba mal. Solo quería lo mejor para mi familia, para que mi esposa y mis hijos tuvieran una buena vida». Se giró hacia mí, suplicante. «Cariño, Catalina, me equivoqué. Por favor, pide al tribunal que reduzca mi condena. ¿Todo lo que hice fue por ti?». Lo miré con frialdad. «¿Por mí? No. Lo hizo por su ego, por su codicia sin fin. Pisoteó mi vida y la memoria de mi padre para mantener su fachada vacía. No dije nada. Mi silencio fue su peor condena». El juez golpeó el mazo. «La conducta del acusado es especialmente grave para la sociedad», declaró el juez con voz firme. El acusado se aprovechó de la confianza conyugal para cometer un fraude sistemático, profesional y cruel. Armando se aferró al banquillo, con el rostro pálido. En nombre del pueblo español, el tribunal dicta sentencia. Contuve la respiración. Se condena al acusado Armando Martínez a 18 años de prisión. El mazo golpeó la mesa. ¡Pum! Armando se desmayó. Los guardias tuvieron que sostenerlo, pero la sentencia no terminó ahí. En cuanto a la responsabilidad civil, el tribunal ordena la confiscación y subasta de todos los bienes del acusado para reparar el daño a las víctimas. El acusado seguirá siendo responsable de la deuda restante tras la subasta. Todo había terminado. Perdió su libertad, sus bienes, y lo más importante, todavía tenía que cargar con una deuda enorme que lo esperaría cuando saliera de la cárcel a los 60 años. El final perfecto para un hombre avaricioso. Al salir del juzgado, el sol había salido, disipando la llovizna. La gente que había asistido al juicio, mujeres desconocidas que habían leído mi historia en los periódicos, de repente empezaron a aplaudir. No por venganza, sino por la valentía, por la justicia. Sonreí y asentí en agradecimiento. Miré al cielo azul. Sentí la sonrisa amable de mi padre. «Papá», susurré, «lo he conseguido. Hemos obtenido justicia». Bajé las escaleras con la cabeza alta. Detrás de mí, el pasado quedaba encerrado. Delante, un cielo abierto de libertad y nuevos comienzos. Abrí la puerta del coche que me esperaba. Tío Héctor sonrió desde el asiento del conductor. «A la empresa, sobrina. Una reunión importante espera a la presidenta». «Sí, tío», respondí, llena de energía. «Vamos».
3 años. No es mucho tiempo en la vida de una persona, pero es suficiente para que una semilla enterrada bajo las cenizas se convierta en un roble. Estaba de pie junto a la ventana de mi oficina en el piso 25, mirando el bullicioso tráfico de Madrid. Transportes y logística del castillo ya no era el viejo almacén que mi padre dejó. Nuestros camiones con el logo del águila cruzaban fronteras, expandiéndose a Portugal y Francia. Sobre mi escritorio, la última edición de Forbes España. Mi rostro en la portada, con el titular El ave fénix del transporte, el regreso desde el abismo. La mujer de la foto sonreía radiante, con una mirada decidida. Nadie reconocería a la mujer que, 3 años antes, se sentaba en un juzgado renunciando a todo. La venganza más dulce no es ver sufrir a tu enemigo, sino verte a ti misma más feliz y radiante que nunca. Cogí el dossier de mi proyecto más querido, la Fundación Padre e Hija. No era para pulir mi imagen, era una promesa a mi padre. Una parte de los beneficios de la empresa se destina a ofrecer asesoramiento legal gratuito a mujeres atrapadas en matrimonios de abuso económico, como yo lo estuve. Cada vez que veo a una mujer liberarse, me siento un poco más ligera. Quiero decirles, no tengáis miedo. Después de la oscuridad, llega el amanecer. Esa tarde, fui a un restaurante con vistas al Parque del Retiro. No era una reunión de negocios, sino la reunión de antiguos alumnos de mi instituto, el Ramiro de Maestu, 20 años después. Solía evitar estas reuniones, pero ahora entré con una sensación de paz. «Catalina, por aquí», dijo una voz cálida. Lucas, mi compañero de pupitre, ahora jefe de cardiología en un gran hospital. Su esposa había fallecido hacía años y había criado a su hija solo. Nos sentamos en la terraza, lejos del ruido. Hablamos de la vida, de las cicatrices curadas, de la alegría de ver crecer a los hijos. «Has cambiado mucho», Catalina dijo Lucas, su mirada sincera. Más fuerte, pero con una tristeza en el fondo de tus ojos. «Todos tenemos que crecer», Lucas sonreí. «La tristeza no es mala». Esa noche, paseamos por el parque. El viento soplaba. Me detuve. En ese mismo lugar, 3 años antes, había tirado mi alianza de boda al estanque, con el corazón roto. Pero hoy, a mi lado, había un hombre cálido. Lucas me tomó suavemente de la mano. «Una puerta se cierra, otra se abre, Catalina. Mereces ser feliz». Lo miré y luego a su hija, que corría persiguiendo luces. Por primera vez en años, sentí que mi corazón latía de una forma nueva. No con la pasión de la juventud, sino con la calma de la paz. Mientras tanto, a unos kilómetros de Madrid, en la cárcel de Soto del Real, sonaba la campana para el trabajo. En el taller de carpintería, el aire era denso y caluroso. En un rincón, un hombre viejo y delgado lijaba una tabla con manos temblorosas. Era Armando. En solo 3 años, parecía haber envejecido 20. El pelo casi se le había caído, su piel estaba arrugada y oscura. Sus manos, que antes solo firmaban documentos y sostenían copas, ahora estaban callosas y agrietadas. Un guardia le gritó que se diera prisa. Un ataque de tos lo sacudió. Miró por la pequeña ventana con barrotes. El cielo era tan azul que dolía. Recordó las fiestas en los rascacielos, su Mercedes, su chalet, y me recordó a mí. Había visto las noticias en la televisión común. Me vio en un programa de economía, radiante, entregando becas a niños. Vio mi sonrisa, una sonrisa que una vez fue suya. Ahora pertenecía a un mundo al que ya no tenía acceso. Una lágrima rodó por su mejilla hundida. Arrepentimiento quizás, pero sobre todo, desesperación. Miró sus manos destrozadas. Una vez lo tuvo todo, pero su propia codicia le hizo soltarlo todo para perseguir una ilusión. Y ahora, la ilusión se había desvanecido, dejándole solo unas manos vacías y 4 paredes frías. 2 mundos, 2 destinos. Bajo los focos, sonreí al recibir un ramo de flores de la hija de Lucas. Los aplausos resonaron como una sinfonía de renacimiento. En la oscuridad de una celda, Armando hundió la cabeza, continuando la vida de un hombre que se había perdido a sí mismo. Una vez pensé que el silencio era su misión. Ahora sé que el silencio, en el momento adecuado y acompañado de acción, es el rugido más fuerte de un ganador. Mi historia es una advertencia. El silencio de una mujer no es debilidad, a veces. Es la calma antes de la tormenta de la justicia. La codicia y la traición, al final, solo cosechan un amargo castigo. El verdadero valor no es aguantar en un hogar roto, sino atreverse a soltarlo para construir tu propio imperio. Cuando te valoras a ti misma, la verdadera felicidad te encontrará.